Buen día, mi nombre es María Fernanda Velázquez Rivera y les hablaré acerca de la producción de lipasas. Para 2027 se estima que la producción de lipasas en el mercado sea en ventas de 1.49 billones de dólares al año. Se desea satisfacer el 10% del mercado de lipasas anual para la producción de la lipasa AP6 proveniente de Long Aspergillus niger, es decir, 149 millones de dólares al año. El costo promedio de un gramo de esta lipasa es de 79.93 dólares, por lo que la demanda en toneladas por año se estimó de esta forma. Se obtuvo una productividad de 27.46 unidades por mililitro de la lipasa proveniente de Aspergillus niger, de acuerdo a García y sus colaboradores, y se consideró para la productividad un tiempo muerto de 6 horas. Para obtener el tiempo total de fermentación se sumó el tiempo de fermentación más el tiempo muerto y se obtuvo un total de 78 horas. Se tomaron las siguientes consideraciones para el bioreactor. Con el tiempo total de fermentación se obtuvo la productividad y la cantidad de lotes generados por año, y con el volumen deseado por satisfacer, se calcularon los gramos por lote generados, los cuales fueron necesarios para obtener el cálculo de gramos por hora. Con este valor de producción y con la productividad antes calculada, fue posible calcular el volumen operacional y posteriormente el volumen nominal, los cuales fueron requeridos para el diámetro y la altura, respectivamente. Con lo anterior se calcularon las dimensiones del bioreactor tomando en cuenta la relación altura-diámetro y la fórmula del volumen del cilindro. Despejando para el diámetro se obtuvieron 53.62 centímetros, mientras que para la altura se obtuvo un valor de 67.02 centímetros. Ahora bien, el coeficiente global es calculado en la etapa de calentamiento del proceso de esterilización del medio de cultivo. Se planteó un bioreactor con las siguientes especificaciones y se utilizó el siguiente modelo matemático para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, U. Antes de calcular el coeficiente U, se calculan los coeficientes convectivos de transferencia de calor de fluido del servicio y de proceso. Para el fluido de proceso, se toma el modelo de coeficiente de transferencia de calor de acuerdo con el tipo de bioreactor seleccionado, utilizando la fórmula que se muestra en pantalla. Y dado que se trata de un bioreactor con turbina de paletas planas y sin deflectores, los valores de A, B y M corresponden a 0.54, 2/3 y 0.14 respectivamente. También, antes de realizar el cálculo, fueron necesarias ciertas conversiones y consideraciones que se muestran en pantalla. Y ya con esto fue posible calcular los números dimensionales de Reynolds y Prand por separado, para después poder calcular el número dimensional de Nusselt. Se sustituyeron los valores calculados en la fórmula resolviendo para H y se concluyó que el coeficiente convectivo del fluido del proceso tiene un valor de 5.597.67 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Posteriormente se calculó el coeficiente convectivo del fluido de servicio en la chaqueta de calentamiento. Se tomó el modelo de coeficiente de transferencia de calor para el flujo dentro de una tubería, que varía dependiendo del régimen del flujo, el cual puede ser laminar o turbulento. Por ello, fue necesario determinar el régimen del fluido calculando el número dimensional de Reynolds. Y también, como la chaqueta es de geometría rectangular que rodea el tanque, no se puede relacionar con el diámetro de la tubería cuando se realiza un corte transversal, por lo que se determinó el diámetro equivalente en base a la fórmula mostrada en pantalla. Con lo anterior fue posible obtener el número de Reynolds, el cual tuvo un valor de 1772.47 y como este es menor a 2100, esto indicó que el régimen del flujo era laminar. Para calcular el coeficiente convectivo en el fluido se utilizó el modelo del coeficiente de transferencia de calor por convección para una tubería con flujo laminar y se tomó la longitud de la tubería como la circunferencia de la chaqueta, así como también se consideró que la viscosidad del fluido, la temperatura de estado y la temperatura de la pared era la misma. Y finalmente también se asumió que el fluido de servicio transfería en su totalidad el calor a la pared de la chaqueta de calentamiento. Con lo anterior fue posible calcular el número dimensional Nusselt y después resolviendo para H, el coeficiente convectivo del fluido de servicio tuvo un valor de 2.31 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Finalmente se calculó el coeficiente global de transferencia de calor para la etapa de calentamiento del proceso de esterilización como se muestra en pantalla. Todo este proceso fue lógico y pertinente, ya que los cálculos finales de los coeficientes convectivos se adaptaron a las características de nuestro sistema. Finalmente, cabe señalar que el proceso inicia con la formulación y preparación de un medio de cultivo, el cual se vierte en un bioreactor y pasa a ser esterilizado.
Posteriormente, el bioreactor se enfría hasta la temperatura de proceso y se establecen los parámetros de este, tales como el pH, para inocularlo con un cultivo semilla de la cepa de Aspergillus, dando comienzo al crecimiento del hongo y a la producción de lipasas. Una vez consumidos los nutrientes, la fermentación se detiene y el caldo de fermentación con las células es transferido a un tanque de almacenamiento para que su temperatura baje hasta 5 grados y detenga el metabolismo del hongo, lo cual estabiliza las lipasas. Las células del hongo se separan del caldo de fermentación donde se encuentra la enzima disuelta. Y para esto, el caldo de fermentación pasa por una unidad de microfiltración que separa la fase sólida de la líquida. La corriente de sólidos retenida se descarta y la corriente líquida llega a una unidad de ultrafiltración para la concentración de la enzima, de donde se obtienen dos corrientes, una de permeado constituida por agua y algunas sales provenientes del medio de cultivo y una de retenido que contiene a la enzima disuelta. Esta última retorna al tanque de alimentación, donde la enzima se concentra gradualmente hasta obtener la concentración y el volumen de lipasa deseado. Y finalmente, el concentrado enzimático se suplementa con sales para esterilizar y es llevado a una cámara de refrigeración para su posterior venta. Eso sería todo. Muchas gracias.